Hola, hola. Bienvenida a Guardadoras del Corazón, un espacio creado para personas que quieren crecer, sanar y fortalecer su vida desde una relación genuina con Dios sin religiosidad. Aquí hablamos de fe, emociones, propósitos y cómo la Biblia nos guía en el día a día. Así que ponte cómodo, abre tu corazón y acompáñame en este viaje. Empezamos. Están? Qué gusto saludarlas. ¿Cómo se encuentran este miércoles? Sean bienvenidas a la reunión de guardadoras del corazón. Quiero mandarles un fuertísimo abrazo, darles la bienvenida también a las que nos escuchan por primera vez, ya sea en vivo o en diferido en nuestros canales de Spotify, YouTube y Facebook, dándoles la bienvenida a esta su reunión, contándoles un poquito de nosotras. ¿Qué es Guardadoras del Corazón? Guardadoras del Corazón somos un discipulado bíblico, donde a través de la palabra de Dios, que es nuestra raíz, fundamentamos todo lo que aprendemos. Somos una comunidad de fe, buscando fervientemente, con sed y hambre, de esa palabra de Dios que va a transformar nuestro corazón, nuestro carácter, y que estamos aquí juntas para crecer y aprender agarraditas de la mano. Así que sean todas bienvenidas. Mientras nos vamos conectando, quiero invitarlas a que oremos juntas, a que oremos y demos gracias a Dios por todo eso que viene trabajando en nuestros corazones. Gracias, amado Jesús. Bendito y alabado eres. Estamos agradecidas, Señor, por tu bondad, por tu favor, por tu misericordia, Señor, por todo lo que vienes haciendo, Señor, a través de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestro corazón, Señor, porque aquí hemos aprendido que somos tus ovejas, Señor, y como ovejas tuyas debemos escuchar tu voz. La buena noticia es que nos conoces, Señor. Nos conoces en nuestras imperfecciones, en nuestras debilidades, en nuestras emociones, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque cada miércoles hablas a nuestro corazón, Señor. Te pedimos, Padre Santo, y ponemos delante de ti la necesidad de cada guardadora del corazón, de cada mujer que está necesitando una palabra, Señor. Una sola palabra tuya bastará, Padre, para levantarlas, animarlas, exhortarlas a hacer lo que les corresponde hacer, porque tú, Dios, harás tu parte. Pero la parte que nos corresponde a nosotras, Señor, gracias, Padre, porque nos estás enseñando a creer de una manera distinta, a tener una fe inquebrantable, a tener esa fe en ti como el amado de nuestra alma, no con los ojos puestos en el milagro, sino con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que caemos, por las veces en que somos negligentes. Negligentes es aquella persona que haciendo, sabiendo lo que tiene que hacer, no lo hace. Y muchas veces, Señor, nos dispersamos en nuestra mente y no hacemos lo que tenemos que hacer. Pero una vez más, Señor, esta mañana, tu misericordia ha sido renovada y estamos listas para vivirla con un corazón dispuesto, con esa instrucción que hoy traes a nuestros corazones. Bendecimos a la doctora Iliana, Señor, y esa palabra revelada al corazón, y a cada líder, Señor, del equipo de guardadoras del corazón que estamos aquí, Señor, intercediendo por cada guardadora a lo largo del mundo. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Bienvenidas sean todas. ¿Cómo están? Cuéntenme cómo les ha ido. Estamos en la semana número 11 de nuestro devocional y estamos felices. Quiero que compartan cómo les fue la semana pasada, cómo les fue con ese silencio, con esa búsqueda del silencio, porque ciertamente muchas veces es muy fácil hacer silencio con la boca, pero el silencio de la mente, ese al que nos está llamando Jesús para escuchar su voz, requiere una
disposición del corazón, en cuerpo, en alma y en espíritu. Así que hoy vamos a estar hablando de un tema apasionante como cada semana. El Señor viene desestructurando esas estructuras mentales que tenemos. Venimos desaprendiendo, venimos desarraigando esos hábitos que hemos tenido y hemos venido confrontándonos con nosotras mismas. Estamos hoy en la semana número 11 y el tema es Ve en paz, restaurando tu identidad. Y yo creo que realmente eso es lo que hemos hecho durante estas 11 semanas. Restaurar nuestra identidad desde que Dios le dijo a la mujer del flujo de sangre, hija, desde ese momento nosotras sentimos que viene el Señor hablándonos de identidad, trabajando en nuestra identidad. Y no sé quién se ha sentido confrontada, muy confrontada, pero muy agradecida con Dios y sobre todo expectante de qué nos va a hablar hoy. Así que bienvenida, doctora Iliana. Muchísimas gracias. Está en silencio, doctora. Qué emoción realmente poder estar un miércoles más y poder recibir de parte de Dios esta enseñanza del día de hoy que realmente viene siendo un cierre hermoso para nuestra historia del libro de Marcos capítulo 5. Y quiero que vayamos a esa porción de la palabra y poder aprender el día de hoy acerca de cómo una voz de Dios, como lo vimos el miércoles pasado, cómo una voz de Dios nos recuerda que somos ovejas y cómo esa voz puede transformar nuestras tinieblas, puede transformar nuestro caos, puede transformar nuestras circunstancias difíciles en todo un momento de bendición que no solamente nos alcanza a nosotros, sino que alcanza a aquellos que viven con nosotros. Así que si vamos al libro de Marcos, al capítulo 5, justo en el versículo 34, dice así. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. 12 años de historia de tristeza, de humillaciones, de abandono, de dolor. 12 años terminaron con una frase de parte de Dios que le dijo, hija, tú no eres ya más la inmunda, tú ya no eres más la que se tiene que esconder, tú eres la hija del corazón de Dios, eres hija cuya fe, que fue una fe que la trajo a la obediencia, una fe que la sacó de su comodidad, de su papel de víctima, y esa fe la hizo buscar al que da palabras de vida, y esa fe hace que ese que da palabras de vida le diga, de ahora en adelante vas a vivir en paz. ¿Y sabes qué? Vas a quedar sana, vas a quedar libre de ese azote que te amenazaba. Una palabra de Jesús y cambia toda una historia. Si usted y yo vamos más adelante al versículo 36, Jairo está recibiendo la noticia de su hija ya está muerta y viene Jesús y le responde, no temas, cree solamente. Llega a la casa y en la casa me imagino estaba la mamá de esta pequeña oyendo a todos llorar, oyendo cómo clamaban y lloraban porque la niña se había muerto. Y viene Jesús y calla esas voces en el versículo 39 diciendo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Más bien parece una frase para la mamá de la niña diciéndole, no se preocupe señora, ya vine el que da vida. Y justo terminar en el versículo 41, hablando directamente con la niña, diciéndole, Talita Kumi, te digo que te levantes. ¿Por qué hago este recorrido? Porque aquí es donde empezamos la historia, el inicio de este año, en esta historia tan hermosa que hemos aprendido durante 11 semanas y que nos ha venido enseñando que basta una palabra de Dios para que todo aquello cambie, para que todo se transforme. Ahora viene la pregunta más difícil. ¿Cuánta palabra Dios necesita decirte para que tú realmente le creas?
¿Cuántas más palabras Dios tiene que decirte para que tú realmente vivas una vida de victoria? ¿Cuántas palabras más tenés que escuchar para que Dios pueda quebrantar el orgullo del corazón que te está diciendo que Él te ama, que Él te cuida, que tiene un plan para tu vida? Pero tú y yo estamos en el orgullo de si las cosas no suceden como yo quiero, entonces no sirve. Y es allí donde somos confrontados con la enseñanza del día de hoy. Vaya conmigo, por favor, al capítulo 1 del libro de Juan. Dentro de nuestros devocionales, el libro de Juan ha sido el libro que hemos estado leyendo semana a semana, un capítulo. Y en el libro de Juan, Juan representa a Jesús como ese pan de vida que necesitamos, como el todo de la vida que necesita un ser humano, el que llena el alma, el que llena el espíritu, el que sana lo físicamente. Entonces, muchas de nosotras estamos acostumbradas a pedir milagros físicos, porque creemos que si tenemos lo físico y lo material, vamos a estar bien emocionalmente. Y es allí donde muchas hemos cometido errores. ¿Por qué? Porque cuando tú estás mal en tu alma, cuando tú estás mal en tu espíritu, no importa qué tengas de lo material o de lo externo, tú siempre te sientes mal. ¿Habrá alguien aquí que quiere darme testimonio de eso? No es que te falte plata, no es que te falte salud, no es que te falte casa, no es que te falte ropa, no es que te falte comida, pero tú te levantas todas las mañanas para fregar el momento, para hostigar el momento, porque aquí adentro te sentís mal. El día está tranquilo, la gente en tu casa tiene vacación, va a pasar en tu hogar y tú te levantas ese día empotrada diciendo, vamos a hacer limpieza general, vamos a ordenar no sé qué, vamos a arruinar el día. Todos están allí. Nadie se ha ido. Todos quieren estar contigo. Van a llegar a comer a tu casa y estás enojada. Estás orando toda la semana, Señor, une a mi familia, que seamos una familia unida. Y te dicen para el domingo, mamá, vamos a ir a comer a su casa. Ah, van a venir y van a ensuciar. Y entonces, ¿qué estás pidiendo? Pues, ¿te das cuenta? No es lo que queremos externamente, no es lo que queremos materialmente, es lo que tenemos que transformarnos en nuestro interior. Y de eso quiero precisamente hablar esta mañana, de aquella necesidad que tenemos de darnos cuenta que las que estamos mal en nuestro interior somos nosotras por simple y sencillamente estar desubicadas en nuestra relación con Dios. Y de eso es lo que habla Juan, capítulo 1. Ve conmigo, por favor. En el capítulo 1 de Juan, en el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí viene el concepto más importante que debemos de recibir todas las mujeres que tenemos un encuentro personal con Dios, y es que usted deja de ser la desamparada, la abandonada, la perdida, la desechada, la que nadie quiere. Usted, cuando viene a Cristo y lo recibe, usted pasa a ser hija de Dios. Y como hija de Dios, usted no puede seguir teniendo ni el mismo comportamiento, ni seguir sintiendo los mismos dolores ni traumas de su alma, porque se supone que esos dolores, esos traumas, esas heridas vienen porque a usted no la trataron bien como hija. Pero ahora usted ya no tiene un padre malo, una madre mala, ya no tiene padres que le abandonen, padres que la lastimen. Ahora usted pasa a ser hija de Dios y Dios es un buen padre
padre. Entonces, ¿por qué seguimos teniendo heridas, dramas y victimización cuando ya somos hijas de Dios? Muchas de nosotras durante años, y amo eso, hemos venido trabajando nuestras almas, hemos venido trabajando nuestras heridas de la infancia, hemos venido trabajando nuestros traumas, hemos venido trabajando aquellas áreas de nuestro carácter donde nos criaron mal. Y lo hemos trabajado juntas en guardadoras. Pero no es posible que a estas alturas de nuestra vida todavía nos comportemos como niñas caprichosas, niñas abandonadas, desamparadas, haciendo drama como si el cielo no tuviera cuidado de nosotros. Cuando la palabra nos dice claramente, hay un secreto para que dejes de sentirte desechada y abandonada. Hay un secreto para que te dejes de sentir como que no le importas a la gente. La mayoría de las personas cuando hablamos, la mayoría de las mujeres cuando hablamos de cómo de cómo ellas viven y se sienten en el hogar, todas empiezan a decirme estas palabras: es que me siento anulada, es que me siento sola, es que me siento utilizada, es que me siento invisible, es que a nadie le importo, es que a mi esposo no me valora lo que hago, es que mis hijos son desagradecidos conmigo, y todo tiene que ver con lo que los demás tienen que hacer para que tú te sientas bien. Cuando el sentirte bien no depende de ellos ni de lo que esté pasando en las circunstancias alrededor de tu vida, depende de qué tú sabes de ti misma y de quién tú eres para Dios, y de la garantía y de la seguridad de que tú no estás sola porque tienes un papá que te ama, que tú no estás abandonada porque fuiste adoptada por Dios, que tú no eres cualquiera, sino que eres hija de Dios, y que esa identidad la tenés que creer para vivirla. Hay tres formas en que una niña o una mujer en su niñez o en su alma niña puede vivir. Tres formas. Uno, como hija amada, que es lo ideal. Dos, como huérfana, desamparada, vulnerable, a la intemperie, o como arrimada. Ileana, ¿cuál es la arrimada? Aquella que no es hija, pero vive en la casa donde hay un papá, donde hay una familia, pero ella no es la hija original. Puede ser la adoptada o la sobrina o la que van a cuidar en esa casa. Pero ella nunca se va a sentir con derechos de hija porque ella es la arrimada, así le decimos otro en mi país. La que vive aquí, pues la junta, ¿ya? Yo sé que en muchos países tienen esa costumbre que cuando uno de los niños de la familia queda huérfano, se la llevan a la abuela, a la tía para que la termine de criar. Pero ella no es la hija original. Ella es la de la crianza, ¿va? La hija de crianza. En pocas palabras, la arrimada, ¿va? La que está ahí. O como cuando usted vive en otra casa que no es su casa y le han dado como hospedaje, no es su casa. Usted no tiene derechos en esa casa. Así que usted se siente siempre como con la pena de, puedo ocupar el baño, puedo ocupar la cocina, porque usted es la arrimada, ¿me entiende? Usted no es la dueña. Entonces, la pregunta esta mañana a su corazón, amada, es: ¿usted es la hija amada? ¿Usted es la huérfana que no tiene ni idea que ya la adoptaron? ¿O usted es la arrimada? Sabe que es pariente, pero no se siente hija. Y muchas de nosotras tenemos una relación con Dios y con el mundo desde esa posición, porque mi identidad va a dar la manera en que yo me relaciono con nosotros. Cuando yo sé quién es mi papá, a mí no me interesa si mi papá está ocupado con alguien más. Yo, su hija, lo necesito y le digo, papá, papá, papá. Y mi papá me podía haber dicho, hija, estoy ocupado. Pero es que mire, mire. Y lógicamente, a alguna de las personas con las que estaba hablando mi papá, le iba a decir, no, Roberto, atendí a la niña, es tu hija. Yo tengo más derecho que cualquier otro porque yo soy su hija. Eso es lo normal en una relación de hija y papá. Si no, dígame cómo la tratan sus hijos cuando usted es la mamá. Mamá, mamá, mamá. Y usted tiene que resolver. ¿Por qué? Porque es la mamá, pues. ¿Ah? Y cuando
Le piden algo, usted le dice, ¿y qué acaso yo soy tu mamá para hacértelo? Ah, pensemos a tu mamá exigirle, a tu mamá pedirle, ¿por qué? Porque sos hija. Y el hecho de que yo sea la hija, que tenga la identidad de hija, me da derechos de cómo relacionarme con los otros. Cuando yo soy huérfana, yo pienso que nadie me cuida. No tengo derechos, no tengo dignidad para algunos y yo soy como cualquier cosa. No tengo nombre, no tengo estima, no tengo nadie que vele por mí. Estoy huérfana. Lógicamente es una niña triste, una niña que tiene que a veces luchar mucho, una niña enojada, una niña que está peleada con el mundo porque es la manera que tiene para defenderse de los malos. Y muchas de ustedes están así con la vida. Andan peleando con todo y con todos. Andan a la defensiva. No se les puede decir nada. Todo les molesta. O andan en el modo pobrecita a mí. Ténganme lástima. Ténganme compasión. Soy una madre soltera. He sacado a mis hijos adelante. Estoy sola. No me he casado. Usted entonces tiene personalidad de huérfana, identidad de huérfana. Pero vemos otras, que venimos un día a Cristo y dijimos, sí, yo soy hija. Yo soy hija de Dios, pero ¿sabes qué? Yo soy la arrimada. Entonces yo no tengo derechos, yo a veces pido, me enojo cuando no me lo dan, pero al fin y al cabo pienso que hay hijos preferidos, que Dios realmente quiere a otros más que a mí, con concepto de arrimada, ¿Mm? De hija rebelde. Ahora, ¿dónde yo demuestro que soy hija amada? Porque el hija amada no es algo que usted diga, es algo que usted vive. La hija amada se demuestra en la paz que tiene en medio de las circunstancias difíciles. Ouch. Y sí, usted a mí no me puede decir que es hija amada cuando a usted le dan miedo pasar procesos en Dios. Que usted es hija amada cuando a usted le da angustia pensar que Dios le va a permitir pasar una prueba. Su reacción cuando le dan la mala noticia determina si usted es hija amada o hija arrimada. En el momento en que le dicen es tal cosa su diagnóstico, o en el momento en que le dicen le pasó esto a su hijo, o en el momento en que le dicen va a perder la casa, esa reacción es la que se determina si usted realmente lo cree que usted es hija o no es hija. Y eso cambia todo. ¿Por qué? Porque la hija sabe que si está pasando algo difícil, una llamada de oración, una petición al Señor, una respuesta de Dios le va a dar paz en el proceso. Pero aquí tenemos mujeres que Dios ya habló, que todas las semanas tienen una promesa, pero seguimos igual de angustiadas, igual de enojadas, igual de ansiosas y nos morimos cuando tenemos que enfrentar una prueba. Por favor, oren por mí. Permítame, más que orar porque Dios la saque de la prueba, debo de orar porque usted reciba su identidad correcta de hija. Y el primer punto de enseñanza de esta mañana es que ciertamente la fe activa mueve el corazón de Jesús, pero el corazón de Jesús se va a mover más por aquellos que somos hijos. Pero que dentro de esa relación de hijos también la prueba va a servir para trabajar las áreas de nuestro carácter que necesitamos transformar. Porque si usted es hijo de Dios y Él es su papá, el Padre Celestial es su papá, ¿a quién se tiene que parecer usted? Pues a la familia de Dios, ¿no? Al papá y a su hermano mayor que es Jesús, al Espíritu Santo. Entonces usted no me puede decir, no, yo soy de esa familia, Dios me adoptó, me cambió su ADN, me puso su sangre, pero resulta que todos ellos son blancos y yo soy negra colocha. Vea que no va. No, mire, yo soy brava, pero él es paz. ¿Cómo? ¿Quién te crió gente? Entonces, cuando venimos a la familia de Jesús,
Y aquí viene lo importante. Cuando venimos a la familia de Jesús, usted no puede seguir comportándonos. Yo no puedo seguir viviendo como Iliana Orantes. Yo debo de vivir y empezar a aprender la cultura de Iliana Orantes, firma hija de Dios. Y eso es un trabajo que no va a ser Dios, que no va a ser Jesús. Ese es un trabajo que voy a hacer yo todos los días, sentada a la par del Espíritu Santo, revelándome qué áreas de mi carácter con fe yo debo de cambiar. Yo solo necesito la fe del tamaño del grano de mostaza. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 17. Y aquí viene la primera marca de ser hija, la fe. Mateo 17, 20. Dice así. En este texto, a Jesús le llevan a un hijo. Esta historia es hermosa. A Jesús le llevan un muchacho, un lunático, que los discípulos no pudieron liberar. Y viene el papá del muchacho y preguntan por qué no lo pueden liberar hasta que lo llevan a Jesús. Vienen los discípulos y se acercan a Jesús preguntarle, mira, ¿y por qué nosotros no pudimos sanarlo? Respondiendo Jesús, estoy en Mateo 17, 17. Respondiendo Jesús les dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Y le estaba hablando a los demonios que estaban en el muchacho. Traédmelo acá. Viene Jesús, libera al muchacho. Versículo 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Ponga atención. Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque os cierto os digo que si tuvieres fe, diga qué palabra dice ahí, como un grano de mostaza, diréis a este monte, pasate de aquí a allá y pasará, y nada os será imposible. Como un grano de mostaza. ¿Está hablando del tamaño del grano de mostaza? Puede ser. Pero Jesús lo que está diciendo, ese grano de mostaza no tiene el concepto de que él es chiquito y que no puede hacer nada. Ese grano de mostaza en sí tiene el poder de saber que como grano él puede dar un fruto. Muchas de nosotras, en lugar de ver lo que Cristo ha puesto en nosotros, empezamos a compararnos cómo tienen el grano las otras. Eso se llama envidia. Y me empiezo a comparar y como siento que yo no doy el tamaño y que yo no me parezco y que me falta lo que ellos tienen, entonces empiezo a dejar de verme como hija para verme como huérfana. ¿A alguien estoy hablando el Señor esta mañana? Están calladitas en el chat. Alguien esta mañana se levantó pensando, yo realmente tengo comportamiento de hija. O hay días en los que yo realmente en lugar de venir como hija confiada a hablar con mi papá, en lugar de venir rápido a la oración, en lugar de venir con el corazón diciéndole, Señor, me pasa esto y lo otro y lo otro y lo otro, y quisiera que me cambiaras esto y quisiera que me ayudaras con esto. En lugar de eso, Señor, no. Pienso que no soy capaz, que no soy digna, que no puedo, que mi oración no sirve, que oro mal, que no oro bonito como otras. Y empiezo a pasar de hija a huérfana, arrimada, pero esa ruptura de relación hace que yo no reciba de Dios su gracia y su amor. Porque aunque Dios lo tenga allí, yo no lo recibo, porque mis manos, en lugar de estar para recibir, están cuidando mi corazón herido y lastimado.
como un grano de mostaza. No importa qué tamaño, no importa qué habilidades, no importa si fuiste a la escuela, a la universidad, no importa si sabes idiomas o no, no importa si sos soltera, casada, viuda, dejada, no importa quién seas. Tú tienes un potencial dentro de ti como semilla del cielo en la tierra para lograr hacer lo que Dios dijo que hicieras, independientemente si te parecieras o no a los demás. Y allí es donde muchas hemos perdido bendiciones de Dios. Voy a poner un ejemplo: emprender un negocio o emprender algo. Es que quiero emprender, pero no tengo plata. ¿Quién dice que para emprender necesitas plata? Para emprender necesitas una buena idea. Cuando tú tenés clara qué es la idea que quieres hacer, entonces tu cerebro empieza a ubicar y empieza a buscar las herramientas que necesitas para hacer esa idea. Y ahí empieza ese pensamiento creativo para decirte, no tenés tal cosa, pero tenés tal otra. No tenés tal cosa, pero tenés lo otro. Con lo que tengo en la casa puedo, empiezo y lo hago. Y entonces así empiezan los emprendedores. Pero la que no tiene ese potencial de semilla de Dios, de ese Dios creativo, de ese Dios creador dentro de ti, siempre está como, ay, es que yo tengo, es que a mí las ideas, pero es que no me salen las ideas, es que a mí como que no se me ocurre nada, es que cómo no se te va a ocurrir nada si eres hija del Dios que creó la tierra. Explícame. ¿Cómo es que no se te va a ocurrir nada si eres hija del dueño del oro y la plata? ¿Cómo es que no se te va a ocurrir nada si eres hija del Todopoderoso? Y te das cuenta ahí que no eres hija, que te estás comportando como huérfana y como arrimada. Eres hija del Dios Todopoderoso. ¿Cómo es que no vas a poder? Y es allí esa semilla dentro de ti que esta mañana yo quiero despertarte y decirte, no busques afuera lo que ya Cristo y el Padre y el Espíritu Santo pusieron dentro de ti. Deja de estarte viendo con otros, deja de estarte comparando con otros y por favor, cíñete los lomos y empieza a buscar qué Dios puso en ti. Que lo perdiste los años, sí, por atarantada, por enamorada, por desubicada, pero no te podés morir, no podés terminar siendo una vieja perdida. Está bien si te perdiste de joven, pero no vieja perdida. Ya, para que me toca, ya tuve a los hijos, ya creé a los nietos. Entonces, ¿qué? Que Dios se quede con el bagazo que te dejó la vida. Ouch. Ah, que Dios ahorita solo sirve como para hospital. Ah, solo para eso te sirve ahorita. Solo te sirve para pasarte mientras te muras aquí a que Cristo me llame. No, 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 Jesús no es asilo. Preciosa, Jesús no es asilo ni hospital. Él es un guerrero fiel y verdadero, un valiente guerrero que ha puesto en ti una semilla de paz, una semilla de gozo, una semilla de poder junto con el Espíritu Santo para que tú cumplas antes de morirte el propósito para el cual te envió, que no solo era parir hijos ni atender marido. ¿Quedó claro? A usted la mandaron a esta tierra a cumplir el propósito del cielo. Adentro, en medio de ese cumplimiento, venían estos roles de esposa, de madre. Preciosa, preciosa, pero no solo eso era. ¿Cuántas otras mujeres fueron impactadas por su vida y por su testimonio? Le dieron 3 hijos y los 3 hijos perdió. Le dieron un marido y en lugar de que el hombre se convirtiera a Cristo, se hizo más satánico. Óigame, tuvo un problema usted con su propósito. Y ahora está sin los hijos y sin el marido, esperando con la quijada detenida, esperando cuando Cristo me llame. No, amada, espéreme. Ubíquese. Si la regó con lo suyo, por lo menos no eche a perder todo lo que Dios ha puesto en usted. Testimonio, bendiciones, habilidades, destrezas. ¿Para qué? Para que otros conozcan a Cristo a través de usted. De eso se trata el propósito nuestro.
El propósito de hijas es que todas conozcan quién es nuestro papá amoroso y se dejen adoptar por él también. Para eso yo tengo que entender que mi fe alcanza, si tan solo fuera como la identidad de ese grano de mostaza, que no importa qué tamaño tenga, que no importa que no sea conocida en el mundo, pero con lo poquito que tengo, yo sé que en Cristo es poderoso para alcanzar a muchas. Jesús es un Dios que restaura integralmente, no solo el cuerpo, no solo el alma, sino mi identidad. Pero ¿por qué muchas de nosotras, a pesar de haber recibido milagros, seguimos teniendo estos problemas de creer quién soy en Dios? Creer qué puedo hacer en Cristo, porque seguimos teniendo problemas con la ansiedad, con la angustia, con la duda, con la incertidumbre, con sentirme menos, con menospreciarme. ¿Por qué seguimos oyendo eso? Simple y sencillamente porque hay áreas de nuestra vida que el enemigo tiene conquistadas y no lo he sacado de ahí. Es que cuando era pequeña me dijeron tal palabra y a mí se me quedó grabada en la cabeza y entonces ahora cada vez que me piden algo, el inconsciente me dice, tú no puedes, tú no tienes esa capacidad, tú no tienes esa habilidad, tú no podés hacerlo. No lo podía hacer cuando era niña de cuidado, pero ahora que soy una mujer que puede decidir, que tengo derechos, que puedo hablar, que puedo expresarme, que tengo autoridad, que puedo, hoy sí puedo. Pero hay gente que sigue viviendo como que todavía fuera la niña de 4 o 5 años que sus papás sentaron y le dijeron, usted de ahí no se mueva. Hay mujeres que siguen viviendo como cuando se casó el marido y le dijo, cállese, usted no hable. Y el marido ya no existe, el marido ya no está, ya se murió, ya se fue, y usted sigue igual. No hablo, ¿por qué? Porque como mi marido me callaba, su marido, pero ya se fue. Jesús quiere que usted hable, que testifique, que levante su nombre, que bendiga a otras. Pero seguimos con los comportamientos en nuestra cabeza, como si Cristo no hubiera restaurado esa identidad. ¿Quiere ir conmigo, por favor, al libro de Salmo 139? Lindas, están bien. Ni las cámaras han querido ahora encender. A ver, ¿qué les está pasando? ¿Nos está cayendo parejo? Sí, y espero que nos caiga más parejo, porque queremos ser mujeres que realmente podamos edificar a otras, pero para eso usted y yo tenemos que creernos lo que Cristo ya dijo de nosotros. Estoy en Salmo 139. Y esta oración es una oración que tenemos que hacer todas las mañanas y una oración que debemos hacer todas las tardes. 139, versículo 23. Dice así, examíname. Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Cómo hace el examen Dios? Muchas de nosotros no queremos que Dios nos examine. ¿A cuántas le gustaban los exámenes en la escuela? A nadie. El examen en la escuela probaba si usted había estudiado o no. Y a algunas de nosotros no nos gustaba estudiar y a otras nos encantaba estudiar. A la que le encanta estudiar siempre anda de castrocita como, y hoy no va a ser examen, señorita. Y usted, claro, porque ella había estudiado, usted no. Cuando usted no había hecho la tarea y la superdotada sí había hecho la tarea, usted oraba, rogaba para que la maestra no fuera a pedir la tarea. Porque cuando usted no ha hecho la tarea, no quiere que la pida. Exactamente. Cuando usted y yo estamos mal en nuestro corazón, no queremos decir este texto. No queremos decirle al Señor, examíname, pásame el examen, pruébame si de verdad mi corazón y mis pensamientos están alineados con los tuyos.
Eso es lo que está diciendo el texto. Examíname, pásame el examen, no el examen teórico, el práctico, porque el teórico dice que usted sabe en su intelecto, pero el práctico es que usted sabe hacer lo que la teoría dice. Y en la vida, amores, vale más la práctica que la teoría. Vale más la práctica que la teoría. Ahora bien, cuando me examinan el corazón, como me lo examina el Señor permite pruebas. El Señor permite circunstancias que sacan a luz lo que siento y lo que pienso. Y cuando yo me doy cuenta de lo que estoy pensando, cuando yo soy consciente de lo que estoy diciendo, cuando yo soy consciente de lo que estoy sintiendo, me doy cuenta que esas áreas quizás no se las he entregado a Cristo. Ahora bien, voy a tocar este tema. Es cierto que es difícil no tener dolor cuando te lastiman. Lógico, si me lastima, me duele. El problema no es que me duela, el problema es que pasen los días y me siga doliendo igual. Porque entonces ya no es dolor, es rencor, es resentimiento. Ahora, si te insultan todos los días, aún creyendo que Dios me ama, tenés un problema, porque el insulto entonces no es para ti. Y voy a quedarme en este punto porque yo lo viví con mi papá. Mi papá cuando se enojaba insultaba. Cuando yo me di cuenta que estaba mal, cuando yo recibía su insulto. Desde el momento en que cuando él me insultaba, oía sus palabras y yo le creía sus palabras, me sentía mal, porque yo le creía sus palabras, le di poder a sus palabras. En el momento en que yo entendí que yo soy hija de Dios y que mi papá hablaba de la llenura de su corazón, que para ese entonces era amargura, dolor, violencia y traumas que él había tenido como niño, entendí que él solamente era una boca hablando, pero lo que él decía no tenía poder sobre mí y dejó de dolerme. Esa es la diferencia. A ti te importan las palabras de quien sea el ídolo de tu corazón. Si tú puedes vivir con esa persona aunque te insulte todos los días, cuando tú le crees sus palabras, te deshizo el día. Pero cuando tú empiezas a saber que lo que él dice es boca del diablo y no es tu realidad, ni es tu vida, ni es tu identidad, tú le dejas de importarte las palabras. Y en el momento que la persona sabe que sus palabras a ti ya no te afectan, las deja de decir, porque las dice simplemente porque sabe que te afectan. En el momento, oíme bien, que esa persona se dé cuenta que esa forma que tiene de decirte las cosas no te causa daño, porque a ti con el aceite del Espíritu Santo te resbala lo que esa persona dice, perdió poder. Ahora la pregunta es, ¿qué te hace estar a ti a la par de alguien que te insulte todos los días? ¿Cuál es la razón? Y ahí viene otra situación. La razón puede ser porque tú crees que no puedes estar sin esa persona, que la necesitas, que es parte indispensable de tu vida. Y en ese momento tú le estás dando más poder a esa persona que a Dios. Dios jamás te va a insultar. Ni el diablo te puede insultar cuando Dios no se lo permite. Y es aquí donde toma este texto clave. Examíname, oh Dios. ¿Me duele el insulto o lo que me duele es darme cuenta que esta persona yo la he entronizado en mi corazón y he dicho que no puedo vivir sin él, que lo necesito para sostenerme económicamente, que lo necesito para que esté con mis hijos, cuando realmente no lo necesito? Y porque yo he dicho que lo necesito, sus palabras me dañan. Ahora bien,
Vamos a lo mismo, sea familia, sea marido, sea con quien tú convives. El punto es este, si tú le das valor a sus palabras, aquí es a quien tú le das importancia a sus palabras. Te voy a poner un ejemplo importante. Puede venir el doctor y decirte, mire, señor, usted tiene cáncer. Y tú dices, tengo cáncer, enséñeme las pruebas. Aquí está, mire, los exámenes, aquí dice usted tiene cáncer. Tú dices, el doctor me está enseñando las pruebas, tengo cáncer. Pero si la que te está hablando, el que te está hablando te dice, sos un tal por cual, no sos nada, no vales nada, aquí y allá, tú decís, permitime, soy un tal por cual, no, no soy un tal por cual, soy hija de Dios. Dos, no valgo nada, ¿cómo no? Tengo habilidades, tengo estrategias, sé sostenerme sola. Tres, vos tenés una vida mejor que la mía, no. Entonces, ¿por qué te estoy dando importancia a tus palabras? Tus palabras son mentiras. Examíname, oh Dios. ¿Sabe por qué no las confrontamos? Porque nos encanta estar en el papel de víctima. Pobrecita, mire cómo me maltrata. No, mamayita. Te maltratan por ignorante quién eres en Dios. Por la fe. Por la fe. Uno le puede decir al Señor, examíname. Me voy a ir a un texto importantísimo que a mí me sirvió. Y no sé por qué me de pie en este tema, pero solo quiero decir por qué. Porque cuando yo soy hija de Dios, yo sé que Dios ha dicho de mí y no hay nadie en esta tierra, ni el diablo, ni el infierno puede decir ni cambiar lo que Dios ha dicho de mí. Aquí el problema es que yo no le he creído a Dios y dos, no leo la Biblia para saber qué Dios ha dicho de mí, sino que le creo a todo aquel que habla. Y por creerle al que habla, entonces yo me dejo ir emocionalmente por eso. Ve conmigo al capítulo 11 de Hebreos. Por la fe. Por la fe yo soy hija de Dios. Por la fe yo decido recibir a Jesús. Por la fe yo puedo moverme en lo que Cristo ha hecho. Eso es lo que dice el grano de mostaza. Sí, el grano de mostaza dice, a mí me pueden perder, me pueden patear, pero ¿sabes qué? Donde queda enterrado voy a dar planta. Aunque me patees, aunque me querrás romper, yo soy semilla de mostaza y donde me caiga en la tierra y tú me querrás ver siendo nada, aunque te guste o no te guste, ahí voy a sacar una planta de mostaza. Esa es la verdad que tiene el grano. A eso se refería en la identidad de fe Jesús, cuando dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, que no importa que es pequeño, que no importa que lo pierda, él no pierde quién es. Él no pierde de saber que donde esté va a dar mostaza. Pero aquí tengo seres humanos, mujeres inteligentes, mujeres que deciden, mujeres que opinan y mujeres que le han creído a un tal por cual o a un tal, a una ofensa o a un, le han creído esas palabras porque dejaron de tener la fe de lo que Jesús había puesto en ellas. ¡Auch! Y de lo que Jesús quiere hacer con ellas, conmigo, contigo, aún en medio del proceso de la salud, hombre. Aún en medio del proceso de enfermedad, duros. Se lo digo yo. Si yo le hubiera creído al doctor, usted no puede hacer esto y esto porque no le alcanza el pulmón, porque su corazón no aguanta, porque se va a morir hablando. Pero yo le dije al Señor, ¿cuál es la semilla que has puesto en mí? Testificarte, pues lo voy a hacer. Entonces, si yo veo que Cristo ha hecho en mí un milagro todos los días, que a pesar de las insuficiencias, yo puedo bendecir tu vida cuando aparece un inepto diciéndome, es que usted es una no sé qué, una no sé cuándo. ¿Vos crees que yo le voy a creer al tipo que ni siquiera puede prepararse un huevo él solo? ¿Vos crees que yo le voy a creer a ese tipo que si lo dejara un minuto sin oxígeno se muere y voy a dejar de creerle al Dios de la gloria que me ha dicho quién soy para él? Pero cuando le quito el poder, cuando dejo de creer que lo que ellos dicen realmente es la verdad. Hebreos capítulo 11. ¿Está viendo dónde la identidad la perdemos? La perdemos por creer las palabras de gente que no tiene poder, por creer lo que nuestro cerebro muchas veces interpreta como la realidad cuando no lo es. Ya le he explicado tantas veces, el cerebro no puede diferenciar entre lo real y lo ficticio.
Quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 11, y habla acerca de lo que es la fe. Y habla de los héroes de la fe. Pero quiero que lea conmigo, por favor, en el versículo 32 en adelante. Y dice así. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe, subrayeme fe, por favor, ¿qué hicieron? Cuando usted tiene fe en su corazón de lo que Dios ha puesto y ha dicho de usted, que usted es hija de Dios. O sea, usted es hija de Dios, no es hija de cualquiera, es hija del Todopoderoso, hija del Omnipotente, hija del Inmutable, hija del fiel y verdadero, hija del Creador del cielo y la tierra y su plenitud, hija del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Usted no puede vivir como huérfana y arrimada. Usted es hija. Y mire, por la fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de león. Cuando yo entendí este texto, le quité el poder a las palabras de los insultos de mi papá y de todos. Si le quité el poder a las palabras de los insultos de mi papá, que realmente era el único hombre que me importaba en esta vida, los demás son secundarios. Mi papá me engendró y me dio la sangre. Los demás yo los elegí. Nadie puede tener más voz que mi papá. Y si mi papá en la tierra me insultó y yo le creí a mi papá del cielo, le quité la voz a mi papá en la tierra y se la puse al del cielo. ¿Por qué le diste palabra a vos a alguien más? Porque no tenés fe. Porque no le crees a Dios. Porque realmente no tenés un encuentro con Dios, porque tú querés seguir en el papel de huérfana, seguir en el papel de arrimada. Toma el papel de hija, trae responsabilidades, sí, trae obligaciones, sí, pero también trae derechos y libertades. Como hija, yo soy responsable de cuidar mi conducta, de cuidar mis palabras, de comportarme como hija del Rey de Reyes, de comportarme como hija de Dios que tiene gracia y verdad. No puedo seguir de mentirosa, no puedo seguir de caprichosa, no puedo seguir de brava. Tengo que trabajar en mi corazón. Como hija, yo tengo que venir donde mi papá y decirle, examina mi corazón, yo creo que me porté mal este día, Señor. Como huérfana no, como arrimada menos. Entonces, como arrimada quiero las bendiciones, pero no quiero la responsabilidad. La responsabilidad de hija es sentarme a estudiar su palabra. La responsabilidad de hija es hacer el devocional. La responsabilidad de hija es venir y orar, venir y conectarme, venir y aprender. La responsabilidad de hija es trabajar todos los días en mi carácter. Y como hija, yo tengo autoridad de decirle al papá, hey, esto necesito. Con la fe del tamaño o de la identidad de un grano de mostaza. No está pidiendo gran cosa. Simplemente cree lo que puse en ti. Yo le voy a ser bien honesta. Yo vengo de una familia, de un papá que ofendía con sus palabras. Y las escuchábamos todos los días hasta que Cristo lo alumbró. Pero el día que yo entendí que él era mi papá en la tierra, pero que sus palabras no tenían poder. ¿Cuándo supe que mi papá no tenía poder? Cuando me dio cáncer y no pudo hacer nada. Cuando me diagnosticaron cáncer y no pudo sanar. Entonces dije, ¿y para cuál es la gran gritazón de este, pues? ¿Y cuál es el gran garbo de este, pues? Si a la hora que tiene que resolver, no resuelve. No que mi papá, pues, no que me gritaba, que me ofendía, que según él, con sus palabras era mejor que yo. ¿Por qué no me pudo sanar? Que no tiene poder. Porque ningún ser humano tiene poder si no es hijo de Dios. Y cuando yo vi cómo Dios hizo su milagro en mi vida y sanó mi corazón, y sabes que una de las cosas que sanó mi corazón era quitarle el pedestal que yo le había dado a mi papá. Hijas lindas, yo quiero que usted sea hija. Yo no quiero que usted siga viviendo ni como huérfana ni como arrimada. Que la fe
que ese tamaño de la gloria de Dios puesta en su vida, porque usted entonces fue concebida no de carne, no de sangre, dice el texto, sino por voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios es que usted y yo seamos como Él es, llenos de gracia y llenos de verdad. ¿Cómo va a tener usted gracia si no viene al Espíritu Santo a decirle, quítame lo pedante, quítame lo grosero, quítame lo llorón, hombre? Hay mujeres que lloran por todo. Quítame lo víctima, quítame lo dramática, Señor. Quítame lo papá. Algunas que están orar así. Quítame, Señor, lo desubicado. Quítame, Señor, esto. ¿Para qué? Para que yo pueda reflejarte a ti, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo es la gracia y la verdad? Es eso. Es poder decirle al Señor, trabaja en mis áreas, examina mi corazón, saca a luz aquellas cosas que yo creo que están bien y están mal. Y a medida que las vaya sacando, va a sacar las mentiras y las va a cambiar por verdad. ¿Y qué viene como resultado de esa transformación? La paz. ¿Qué viene como resultado? El regalo de la paz. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Dejo de ponerle atención a las circunstancias, dejo de ponerle atención a las cosas que me quieren dar miedo, dejo de ponerle atención a las palabras ofensivas y me enfoco en lo que Dios quiere que me enfoque, en conocerlo a Él y conocer que Él ha puesto en mí, conocerlo a Él y conocer qué quiere Él de mí, conocerlo a Él y saber quién soy yo para Él y quién es Él conmigo y juntos ser transformada a la estatura del varón perfecto como una hija de Dios. Si en eso, amada, si en eso nos enfocáramos, de verdad, dejaríamos de estar llorando porque Juan Vendémelas nos dijo una frase fea o porque la mengana y la perenceja hablaron mal de nosotros. Si usted y yo estuviéramos enfocadas en lo que Cristo quiere trabajar en nuestra vida, no nos queda tiempo para andar escuchando ni chismes de lo que hablan de nosotros o de las opiniones de la parentela, porque yo soy hija de Dios. Yo soy hija de Dios. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará mi corazón, porque yo estoy más enfocada en aprender la palabra que en estar escuchando. En el momento en que yo hacía eso, en el momento en que mi papá empezaba a insultar, yo empezaba a decir un versículo bíblico de memoria que me había aprendido. Así que cuando mi papá hablaba, como era hija y tenía que estar esperando, escuchándolo porque era hija, tenía que escucharlo en la obediencia de hija. En lo que él hablaba, que esto, yo empezaba, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no te imagines mal. Entonces cuando él hablaba, rebotaba. Yo aprendí a memorizarme textos bíblicos para no escucharlo. En lo que tú trabajas en ti, tú vas a poder darle a esa semilla de fe que Cristo ha puesto en ti, de su poder, de su autoridad y de su amor. Aprendimos el día de hoy. Ven paz. Ven paz. Restaurando tu identidad. Yo camino en la tierra porque soy hija de Dios. Y hay momentos en que tiembla mi corazón, hay momentos que me da miedo. Y en ese momento le digo, Señor, ¿esto es mío o es tuyo? Este temor es que tengo que tener temor de Dios. Esto que estoy teniendo es porque me estás diciendo que no haga algo. O esto que estoy teniendo es porque el enemigo quiere detener el poder que has puesto en mí para hacer lo que me ha mandado a hacer. Si usted es hija, hable con su papá, mi niña. Si usted es hija, deje de andar preguntando qué dicen sus parientes. Pregúntele a su papá. Pregúntele al que la hizo. Pregúntele al único que le puede salvar la vida. Yo aprendí una frase cuando escuchaba algo. Trabajé y estudié como médico. Usted se imagina cómo nos trataban a veces los médicos, a los estudiantes. Usted no tiene ni idea de lo que es pasado.
para poderme graduar como médico. Y en medio de esos insultos o de las cosas que los jefes decían, yo decía en mi corazón, ¿y quién es este simple mortal? ¿Quién es este? Con un moco que se le trabe en la nariz y se muere, con un pedazo de saliva que no trague, se ahoga. No es nadie, es un mortal. Yo a quien le voy a creer a lo que Dios me ha dicho. Y Dios me dijo que yo me voy a graduar. Y Dios me dijo que yo voy a trabajar de esto. Y Dios me dijo que voy a salir bien. Cuando usted tiene eso en su mente todos los días, cuando usted sabe de quién es hija, usted puede vivir en paz y libre de azotes, aún en medio de los procesos de enfermedad. ¿Aprendimos? ¿Le parece si oramos? Padre, gracias te damos por recordarnos este día, Señor, que somos hijas. Por recordarnos este día, Señor, que lo único que basta es tener la identidad clara de quién soy yo en ti. No fuera de ti, en ti, contigo. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias por recordarme este día que yo soy hija y que quien tiene autoridad en mi vida solo eres tú. Que no hay nada que nadie puede hacer en contra mía que tú no lo hayas permitido. Y si tú lo permitiste, tú tienes la salida y la solución. Examina nuestros corazones, Señor. Enséñanos qué áreas de nuestra vida hemos sido haraganas, perezosas, orgullosas, soberbias, malcriadas y todavía somos malas, Señor. Y tú necesitas cambiar. Permítenos, Señor, ser transformadas a la imagen, a la estatura, a la forma que tú tienes, Jesús, lleno de gracia y de verdad. Ayúdanos, Señor, esta mañana a entender que somos hijas, que no estamos huérfanas y que tampoco somos las arrimadas. Somos hijas adoptadas por amor y tú nos diste el poder de tu nombre, el poder de tu sangre, el poder de tu espíritu dentro de nosotros para ser transformadas y así como el grano de mostaza, producir en fe lo que tú pusiste en nosotros para tu gloria. A ti y a ti. Te reconocemos como Señor y Dios de nuestras vidas y le quitamos el poder y la autoridad a todo humano que se lo hayamos entregado, a todo ser que se lo hayamos entregado, le quitamos autoridad y te la entregamos a ti, Señor. A ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. En el nombre poderoso de Jesús. Aprendimos esta mañana ni la has sentido, pero aprendimos, ¿no es cierto? Aprendimos cómo Dios nos está enseñando por fe a saber que somos hijas, hijas amadas, no huérfanas. Gracias por estar aquí. Espero que este contenido haya sido de bendición para ti y que puedas aplicarlo en tu vida. Si te gustó, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Y si quieres seguir creciendo con nosotras, únete a nuestra comunidad en redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga y a seguir guardando el corazón.